propósito y no hay alteración, porque eres que a pedirle a usted que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Bueno, Natalia, ¿ya comenzaste? Romanos capítulo 10, versículos 5 al 10. Vamos a leer esta escritura, Romanos capítulo 10, versículos 5 al versículo 10. Si llegaron, por favor, me dan un fuerte amén. Si están allí en la escritura. Amén, amén. Romanos 10, versículo 5 hasta el versículo 10 dice: Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. El hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ok. Yo le he puesto como título a este mensaje: la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Si usted está escribiendo allí, puede colocar ahí en su agenda, en su cuaderno, la palabra de fe que predicamos. El versículo sobre el cual vamos a estar tocando es algo sobre este tema, es Romanos 10, versículos 5 al 10, si usted está escribiendo allí. Y le pedimos al Señor en esta noche que nos dé sabiduría y comprensión de su palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor nos ayude a comprender su palabra, que nos bendiga el Señor a través de su palabra. Gloria a Dios. La palabra de fe que predicamos. Ha de saber usted quizá que la razón por la que yo me he inclinado a hablar acerca de este tema es pensando en aquella creencia, no sé si llamarlo de esa manera, o práctica, a la que se ha llegado, quizá yo creo que hasta el sol de hoy aún, acerca de la conversión que se asume una vez que alguien le habla de Dios a una persona, y ese alguien pues lógicamente un cristiano, alguien que se congrega, alguien que es evangélico, y llegado un momento le comparte de Dios a alguien, y comúnmente se lleva a esa persona a que repita una oración, y creemos que quizá de esta manera estamos llevando a una persona a una conversión, o que esa persona se ha convertido. Desde el tiempo en que yo llegué al Señor, ya hace algunos años, inclusive cuando yo llegué al Señor,
alguien me habló del Evangelio y me llevó a hacer esa oración de fe. Yo recuerdo que la hice por primera vez en una iglesia que estaba llamada La Ramada. Y yo ya estaba aquí en Cali y estaba más joven, ¿no? Todavía estoy joven, pero estaba joven, más joven. Tenía como 26 años. Y entonces me dijeron, pase al frente aquí los que quieran recibir al Señor. Y entonces repita conmigo. Y yo repetí. Y recuerdo que yo repetí esa oración, hermano, muchas veces. Pero yo seguía en una misma dinámica de pecado y no pasaba nada. Hasta que, bueno, creyendo en que la gracia de Dios me había tenido en cuenta, ¿verdad? Pienso que después de pasado un año más o menos, por fin este servidor tiene un encuentro con el Señor. Tiene un encuentro con el Señor y comienza a caminar en Dios diferente, con una convicción de pecado diferente a la que no tenía antes, después de haber hecho muchas veces oraciones de fe. La hice al frente como unas dos, 3 veces y el resto de veces lo hacía desde el lugar donde estaba y mientras lo hacían otras personas que estaban allá, yo lo hacía. Pero nada sucedía especial en mi vida. Hasta después de un tiempo, aproximadamente de un año, he hablado acerca de este testimonio y donde mi vida cambió, fue tocada por el poder de Dios y cuando eso sucedió, yo pude de alguna manera entender lo que había leído ya en la Biblia cuando el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo. Y yo ese día que sucedió eso en mi vida y pude tener convicción de pecado realmente, yo recordé que había leído esto y yo dije, esto como que es lo que dice allí, que Jesús le decía a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo. Entonces lo relacioné porque ciertamente, bendito Dios, que aunque anduve casi un lapso de un año así y haciendo oraciones de fe, no obstante, yo creo que Dios estaba en todo ese asunto, hermano. Siempre hubo en mí la necesidad de tener contacto con la Biblia, de leerla y de detenerme muchas veces en muchos pasajes de la Biblia en los que le decía, Señor, ayúdeme, Señor, yo quiero esto. Y mi vida fue impactada por Dios y yo creo que es por el hecho de que ya Dios pues me había llamado. Amén. Ya me había llamado. Pero me he movido a esto, hermano, porque uno sigue escuchando el hecho de que personas van a una casa, por ejemplo, y dicen, pastor, fuimos a un lugar y la familia y unos amigos que llegaron allí hicieron toda la oración de fe. Nos ganamos 15 personas para Cristo. Y ciertamente después de un tiempo, pues realmente no es así. Recuerdo una vez un hermano que fue a un hogar y allí había un joven, el hijo de la señora de la casa, y el joven llegó. Él no estaba, y cuando el hermano llega a la casa, el joven no estaba. Estaba hablando con la familia que estaba allí, y el joven llega y se unió allí a la reunión. Y entonces este hermano comenzó a hablarle a ese joven y le preguntó, ¿eres cristiano? Y entonces la mamá dice, sí, él hizo la oración de fe, él la hizo, ya repitió la oración. Sí, yo ya repetí una oración, decía el muchacho, yo ya repetí la oración, a mí me hicieron hacer una oración. Y sin embargo, en la indagación que el hermano le hacía, pues corroboró de que efectivamente él ya había hecho una oración de fe
y quizá no sé cuántas veces, y no, pero él ya hizo oración, él ya es cristiano, ya la hizo. Pero la evidencia no era la de un verdadero cristiano. Y entonces ese hermano le exhortó acerca de eso. Entonces, esa es una situación que se está presentando, mi estimado hermano, hasta el sol de hoy, en que asumimos de que una persona, por hacer una oración de fe, esa persona ya se convirtió y ya lo ganamos. Es más, pues no sé si decir lo ganamos esté bien, porque realmente el que se lo gana es el Señor, ¿no es cierto? Pero entonces me di a la tarea de poder mirar a través de la palabra y en estos versículos el que nosotros podamos entender, mi amado, que una simple oración no convierte a nadie. Amén. Y que lo que dice allí en realidad no es el hecho de decirle a una persona, a ver, dígalo con su boca y créalo. Y entonces porque ya lo dijo con su boca, entonces ya es salvo. Porque generalmente es como eso, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Diga, confiésalo, confiésalo. Y entonces la persona hace esa oración y a lo mejor hasta llora la persona, pues. Y decimos, ya me lo gané para Cristo, ya se convirtió. Yo hablo desde mi propia experiencia, mi estimado hermano, porque yo hice muchas oraciones de fe, pero no, desde mi propia experiencia en mi vida no sucedió nada, solo hasta cuando el Señor realmente me hace nacer de nuevo. Digo yo, Dios me tenía en sus planes. Un año yendo a la iglesia, pero así que a veces iba, otras veces no iba, siendo en la iglesia uno, en la casa otro, en el trabajo otro. Y sin embargo, con algo aquí dentro, mi hermano, y gracias a Dios por su misericordia y bondad, por el hecho de acercarme a Dios. Porque ciertamente sí, cuando Dios, hermano, quiere acercar a alguien, inclusive aunque mucha gente pueda estar caminando en un principio así, Dios tiene el tiempo, trae el tiempo con esa persona en que lo establece. Amén, amén. Lo afirma, lo fortalece, lo establece. Vuelvo y digo, hablo desde mi propia experiencia. Suele pasar que quizá haya gente que el Señor lo convierta así, ¿verdad? Hay una conversión así con alguien. No obstante, si alguien se convierte, el Señor nace de nuevo, sabemos que hay un proceso de crecimiento en el que estamos creciendo y madurando en el Señor. Y todavía estamos creciendo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Somos nacidos de nuevo. Yo nací de nuevo yo considero que después de ese año que le estoy contando, el Señor vino a mi vida y tuve una convicción de pecado. Considero que de ese tiempo nací de nuevo y hasta el sol de hoy, siendo nacido de nuevo, sigo creciendo y sigo siendo edificado, sigo siendo perdonado, ¿sabe? Sigo siendo perdonado por el Señor, seguimos siendo perdonados por el Señor. Ya no pecamos de la manera deliberada como antes lo hacíamos, pero somos perdonados aún. Y estamos siendo perfeccionados cada día más en esa santidad del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok, permítame leerle algo aquí en los apuntes que tengo. Dice, la carta a los Romanos ha enriquecido el testimonio de generaciones de creyentes a lo largo de la historia, por lo menos desde que esta carta, inspirada por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo la escribe y la dirige a esta iglesia que estaba en Roma. Ha impactado a generaciones de creyentes a lo largo de toda la historia, hasta el sol de hoy, ¿verdad? Aquí tenemos esta carta en este compendio de libros
que se llama la Biblia, y Romanos es una de esas cartas que están allí y que hace parte, sigue trabajando en el testimonio de generaciones de muchos de nosotros como creyentes, a lo largo de la historia en que estamos puestos. Somos parte de esa historia, amén. La profundidad de pensamiento del autor, en este caso Pablo, pone de relieve su confiada entrega a la gracia de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros a través de esta carta a los romanos. Cuando nosotros nos dirigimos a ella y comenzamos a leer las escrituras y nos vamos dando cuenta acerca de, efectivamente, de esa confiada entrega a la gracia de Dios a la que se ha entregado el apóstol Pablo. Y lógicamente fue la gracia el que lo atrajo a él, y todo lo que él pudo hacer, como dice Pablo, no yo, sino la gracia del Señor en mí. Y aparte de eso, dice que manifiesta su vocación y fervor del apóstol Pablo, que lo anima, un fervor que lo anima a evangelizar, un fervor evangelizador que ha inspirado acontecimientos decisivos para la historia de la humanidad hasta el sol de hoy. Amén. Hasta el sol de hoy son las palabras de Dios por medio de un instrumento, Pablo, del cual el Señor le dijo: lo he escogido como un instrumento. Le dijo a Ananías, cuando Ananías decía de Pablo que era un perseguidor y que los mataba, pero el Señor le dijo a Ananías: este me es un instrumento escogido. Y nosotros, mi estimado hermano, hasta el sol de hoy, la historia sigue corriendo y sigue obrando la magnífica palabra del Señor, transmitida, inspirada, ¿verdad?, en la vida de este gran hombre de Dios, y que hoy tenemos nosotros aquí en una de sus cartas. Y Romanos, una de las más extensas y más profundas, quizá hablando teológicamente. En los versículos que leímos, o sea, el pasaje de Romanos 10, versículos 5 al 10, esos 5 versículos, Pablo, parte hizo Pablo en nombrar o exponer 2 posiciones acerca de la justicia con que el hombre se acercaría a Dios, y sobre las cuales muchos discrepan, han discrepado, distan o difieren hasta el sol de hoy. En el tiempo de él discrepaban, distaban, diferían con respecto a lo tocante a unas posiciones que el mismo Pablo exhibe, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los Romanos, con respecto al hecho de cómo el hombre ante Dios se justifica. Preste atención para que no se vaya a confundir o pensar que estoy hablando cosas raras. Amén. En el versículo 5, Romanos 10, versículo 5, mire lo que escribió el apóstol Pablo. Dice: Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. Y los judíos, hasta ese tiempo, los judíos seguían creyendo en esto. Y entonces Pablo les dice: Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. 2 puntos. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, esa sería una posición. ¿Estamos de acuerdo? La segunda, en el versículo 6, dice: pero la justicia que es por la fe dice así. Y ahí hay otras cosas que dice, pero yo coloqué solamente esto: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Amén. Preste atención, preste mucha atención. Yo coloqué aquí en mis apuntes hablando de dos posiciones en las que discrepaban en aquel tiempo, y créalo que aún hasta el sol de hoy, de alguna manera, aún se discrepa sobre eso. Hay mucha gente que quizá diciendo que es cristiano, aún cae en asuntos erróneos. Entonces, fíjese, yo coloqué aquí, si usted quizá lo quiere colocar después de escuchar lo que les dije, en los versículos que leímos, parte hizo Pablo en nombrar o exponer dos posiciones acerca de la justicia con que el hombre se acercaría a Dios, y sobre las cuales hasta el sol de hoy o hasta el día de hoy muchos discrepan, distan o difieren. De alguna manera usted quizá pueda tomar apuntes si capta la idea de lo que estoy diciendo. No sé si de pronto voy muy rápido, ¿verdad? Entonces, después de decir eso, yo he anotado dos puntos. El primer punto, y basándome en el versículo 5, le escribí la justicia que es por la ley. Y le coloqué entre paréntesis: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Trate de prestarme atención quizá, porque para que usted vaya acomodando la idea, ¿verdad? Porque de pronto yo me vaya acá y luego vuelvo otra vez y me perdona. Y el punto número 2 lo coloqué así, y basándome en el versículo 6, dice: la justicia que es por la fe. Y entonces le coloqué entre comillas: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Ya? ¿Sí me comprendieron, amados? Espero no confundirlos. ¿Ok? Entonces coloqué esos dos puntos porque en la introducción que le hablé de que Pablo hizo o nombró o expuso dos posiciones acerca de la justicia por la cual el hombre se acercaría a Dios, y hasta el sol de hoy se ha convertido en algo en lo que los hombres discrepan, difieren, distan, no hay acuerdos, ¿me entiendes? Ahora, lo que le quiero decir es que hasta el sol de hoy eso sucede, y lo digo hasta el sol de hoy porque esto viene de los tiempos de Pablo. ¿Ok? Ahora, refiriéndonos al primer punto, la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Antes de que Pablo llegara a esta escritura, y recuerde que estamos en Romanos capítulo 10 y hacia atrás hay 9 capítulos. Entonces, cuando Pablo llega a esta altura de la carta, ¿no es cierto? Quizá cuando Pablo escribió esta carta no habían capítulos ni versículos, de hecho no lo habían. Esto ha sido puesto ya posteriormente para que nosotros podamos ubicarnos en la escritura más rápidamente en algún versículo. Y entonces la Biblia se escribió de corrido, ¿verdad? Pero para nosotros, pues a través de la historia, a través de los tiempos, se ha venido colocando divisiones por capítulos, versículos, para una mejor quizá comprensión también, ubicar más rápidamente algún versículo. Entonces, Pablo, antes de haber llegado a la altura de esta carta, a esta altura del capítulo 10 para nosotros, Pablo ya había abordado profundamente, densamente, temas teológicos importantes. Y uno de esos temas es precisamente acerca de la justicia que el hombre requiere hacia Dios. Pablo los había expuesto de manera amena, introduciendo variadas formas de estilo,
Él lo había hecho a través de diálogos, a través de figuras literarias. Uno de los recursos que Pablo utilizó fue el de preguntar y responder. Preguntas y respuestas. Fue la manera como el Espíritu de Dios lo pudo guiar a él en la sabiduría de Dios, llevándolo de tal forma de que los remitentes, los lectores, pudieran comprender la realidad, lo real. Y entonces el Espíritu Santo llevó a Pablo a esa exposición de una manera amena, introduciendo variados recursos de estilo como diálogos, preguntas y respuestas, pasajes del Antiguo Testamento. Amén. Pablo recurrió a las otras escrituras, ¿no es cierto? A los profetas, a los salmos, porque el Espíritu Santo lo guió a esto. Recuerde que la Biblia dice que los que escribieron la escritura fueron inspirados por el Espíritu de Dios y no lo hicieron de su propia voluntad, porque de hecho, si así fuera, esto no hubiese sido escrito. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en los hombres de Dios, los estaba inspirando acerca del Evangelio del Señor, de ese misterio que ahora se estaba revelando. Y Pablo fue un instrumento judío precisamente, tomado por el Señor, como dicen Hechos capítulo 9, creo que es, donde habla acerca de la conversión de Pablo y Ananías. Le dice al Señor, pero este nos persigue, nos mata, y Dios le dice, no, ese es instrumento, yo le voy a enseñar lo que significa servirme y lo que va a pasar por causa de mi nombre, porque pues como él perseguía a los cristianos, consentía en su muerte, ¿verdad? Quizá había matado a muchos, era perseguidor, destructor, llevaba cartas, llevaba órdenes para apresar a los cristianos. Y usted conoce la historia, camino a Damasco, le sale el Señor a su encuentro. Hay un encuentro con Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Le salió al encuentro, hermano. La gloria de Dios allí, hermano, y fue tomado como un instrumento. Y no es para menos que nosotros podamos hoy poder tener la Biblia, porque a Dios le plació tomar a este hombre que lo perseguía y tomarlo como un instrumento en sus manos para traer este glorioso evangelio y estas gloriosas revelaciones. ¿Cuántos dicen amén? Pues bien, Pablo lo hizo y el Espíritu Santo estuvo allí para guiarlo de muchas maneras que para nosotros son bendición. Preguntas y respuestas, diálogos, alegorías y cosas tan ricas, hermano, que se acomodan en nuestra humanidad. El Espíritu Santo sabe cómo lo hizo y sabe cómo lo hace para que nosotros podamos comprender. Y así se escribió la palabra del Señor, para que nosotros, humanos, pudiéramos comprender estas cosas espirituales. Y el Espíritu Santo está allí para traer esa sabiduría. Por eso decía, no con la sabiduría de los hombres, sino la que enseña al Señor, que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y previamente Pablo ya había expuesto con claridad la incapacidad del ser humano de poder cumplir la ley en pos de justificarse delante de Dios y de ser salvo. Ahora sí ya va mirando la idea. Yo sé que muchas de las cosas que estoy hablando ahora, ustedes las conocen, las saben. Pues son estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Quizá la estudian hasta más que yo mismo. Entonces yo soy consciente de que saben estas cosas. Pero
nunca está de menos el hecho de que nosotros podamos recordar, mi estimado hermano, las palabras del Señor, inspiradas por el Señor a través de hombres como este, y que nos revelan a nosotros verdades y nos acomodan en el camino correcto. Amén. Y que llevan a la iglesia a que pueda conocer la verdad, pueda colocar cada cosa en el lugar, en el orden correcto, para que en medio de esa comprensión y de esa claridad nosotros podamos, hermano, honrar el nombre del Señor primero, y segundo, poder llevar el mensaje con claridad a muchas personas. Amén, amén. A muchas personas. Mire, yo le voy a dar un ejemplo y voy a poner como ejemplo a mi hijo Andrés. Él tiene un grupo, se ha añadido a un grupo con el que ellos salen a predicar. Un grupo de muchachos de otras iglesias. Y lo está haciendo ya hace un tiempo atrás. De pronto algunos aquí se acuerdan que él salía con la guitarra por allá con unos muchachos, y algunas veces salieron con algunos de los jóvenes aquí en un principio. Y me contaba mi hijo que estaba con dos de sus compañeros y muy jóvenes que van a la iglesia, y pararon a otros dos, y esos dos compañeros que iban con él le estaban hablando de Dios a esas dos personas. Y entonces esas dos personas le hablaban de Dios, y no sé qué tantas cosas le hablaban. Lo cierto es que Andrés me decía, y ellos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, pero yo decía, pero no llegan a un punto. Y Andrés estaba callado, pero él solamente los escuchaba, que les decían quizá, vea, Dios lo ama, bueno, qué sé yo, tantas cosas, porque no recuerdo ahora. Pero mi hijo me compartía acerca de esto. Dice que de un momento a otro, pues él no se quedó callado, sino que él metió la cucharada. Él dice, yo metí la cucharada, y entonces les hablé el evangelio tal como es, hermano. Y en el momento en que él comenzó a hablarles, los muchachos quitaron la mirada de aquellos otros y se quedaron poniéndole atención a él, pero así, léelos escuchando, y cambiaron la actitud, ¿verdad? Y le entregaron, además de que les compartió, pues le entregaron un tratado. Y entonces estos muchachos, me dice Andrés, uy, tremendo, usted es directo, ¿no? Uy, tremendo como les dijiste a esos muchachos. Entonces le traigo a colación esto porque fíjese usted, hermano, que estamos aún en un punto en que, por no conocer las cosas como son, no estamos llevando el mensaje correcto a gente que necesita oír el mensaje seguro, claro, porque se está en juego, hermano, la vida eterna, la eternidad. Un día todos vamos a morir. La Biblia dice que, como está escrito, para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Un día esos jóvenes a los que le estaban hablando van a morir y no conocían del evangelio. Y si andamos con rodeos, y hablar con rodeos, no estoy hablando porque quizá alguien diga, no ande con rodeos y pa. No, es cuando digo que no andemos con rodeos, es que no le demos tanta vuelta a la cosa y vayamos a lo que realmente es importante y es claro y es como es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? ¿Por qué digo que es como es? Porque el propósito de esto que yo estoy hablando hoy parte principalmente del hecho de la famosa oración de fe, que mucha gente la ha hecho y está en las iglesias sin estar en la iglesia, diciendo ser cristiano sin ser de Cristo, porque hizo una oración de fe y a lo mejor llegó a la iglesia y siguió escuchando quizá la predicación en esa congregación no sana, no clara, no verdadera. La Biblia habla de la sana doctrina,
Y por tanto hay gente, mi estimado hermano, que está y no está. Jesús dijo, entre nosotros estaban y no eran de nosotros. Amén. Entonces traigo a colación eso porque lo traigo de una vivencia real, hermano, de lo que hoy podemos estar viviendo en medio de los tiempos en que Dios ha designado la tarea a hombres como usted y como yo de predicar el evangelio, y predicar el evangelio como Él lo predicó. Jesús dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio, vayan y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Él dijo, las que yo les he enseñado, vayan y predíquenlo. No mandamientos de hombres que invalidan la palabra del Señor, o interpretaciones que no son sanas, y quizá muchas de ellas a propósito, puestas al acomodo y conveniencia de muchos que se hacen llamar de Dios y no lo son. Quizá algunos porque todavía hay ignorancia, porque llegaron al Señor y bendita la gracia de Dios que aún están, pero llega el momento en que Dios le organiza el camino más correctamente, más exactamente. Recuerdo ahora que hubo un predicador, quizá usted recuerde en este momento en Hechos de los Apóstoles, alguien que predicaba y dice que predicaba de una manera poderosa, pero solamente sabía acerca del bautismo de Juan el Bautista. Pero Aquila y ¿me recuerda el nombre? Y Priscila lo cogieron y le mostraron el camino más claramente. Amén. Y creo, mi estimado hermano, y yo me involucro, que de alguna manera cuando llegué al evangelio, bendita la gracia de Dios, porque me llamó para salvación, llegué al Señor, ¿verdad? Atraído por su gracia, por su gran amor. Él me amó primero, dice la Biblia que Él nos amó primero y me atrajo. Y pasó el tiempo y quizá estuve en ese caminar, en errores de cosas, pero la bendita gracia de Dios está allí, estuvo allí. Creo que Dios tiene sus tiempos, quizá como el tiempo que pudo tener con este hombre que en Hechos de los Apóstoles habla, que predicaba, ¿verdad? Y que era poderoso en palabra, pero que tuvo que ser llevado a la línea correcta. Y creo que Dios, hermano, acercándose los tiempos finales, yo creo que Dios tiene que comenzar a obrar así en la iglesia con sus hijos, por lo menos con los que son verdaderamente hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los verdaderos adoradores. Digo yo que quizá el Señor habla de verdaderos adoradores porque muchos no lo son, no saben lo que adoran. ¿Y quién es un adorador? Sino uno que ha nacido de nuevo, que ha sido llamado por el Señor, salvado, nacido de nuevo, es un adorador. Se tiende a calificar de adorador solamente al músico. Y si ser adorador está relacionado con la música, entonces quiere decir que todo mundo tendríamos que ser músicos. Y aquí tendría que haber yo no sé cuántas baterías y cuántos pianos y micrófono para cada uno, y entonces, ¿verdad? Tendríamos que ser todos músicos para ser adoradores. Y comúnmente así se clasifica. Él es adorador e inmediatamente lo estamos relacionando con, es músico, es el que canta, es el que toca un instrumento. Y no, hermano, adorador es todo aquel que ha sido atraído por el Padre, ¿no es cierto? Ha sido atraído a Cristo, el Padre lo ha traído
y Dios le ha dado su gracia y ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de su pecado, ha nacido de nuevo, Dios le ha dado su Espíritu Santo y este es un hombre y una mujer que adora al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es un adorador, un verdadero adorador. Amén, amén, porque la gracia ha llegado a su vida. Pablo, previamente, al llegar a estas alturas de la carta a los romanos, él ya había expuesto, ya había abordado densamente, profundamente el tema acerca de la incapacidad que el ser humano tiene de poderse acercar al Señor por medio de la ley. ¿Amén o no amén? Porque dice que Moisés escribió de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice la ley. Amén. Él ya había expuesto acerca de esa incapacidad que el hombre tenía acerca de justificarse delante de Dios y ser salvo. Es más, Pablo era uno que supuestamente guardaba la ley y creía que la cumplía. ¿Que sí o que no? ¿Será que él no? Él no pensaría que él el que estaba bien delante de Dios porque él cumplía la ley. Y estos cristianos, estos sectarios, esta gente loca, vamos a apresarlos y los vamos a apedrear como hicieron con Esteban, y él consintió en su muerte. Y él pensaba que le estaba sirviendo a Dios porque él cumplía la ley y él se gloriaba en la ley. Amén. Pero él, después de que la gracia le alcanza a mi hermano, Dios lo utiliza como un instrumento, como dijo el Señor en un principio: este me es un instrumento. Y le revela esto al apóstol, y él ampliamente, mi hermano, hace una exposición de esto a los romanos. Yo quiero que usted me acompañe a algunos versículos. Hay muchos quizá en Romanos, pero escogí algunos y uno más que también tiene relación con ello y está en Gálatas. Pero permítame llevarlo a usted a Romanos capítulo 3. Mueva su Biblia, versículo 23. Y este es uno de los versículos quizá más conocidos, muy conocidos por todos. Dice la escritura, y es el apóstol Pablo que estaba escribiendo a los romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta fue una de las escrituras, una de las cosas que Pablo, cuando escribió esta carta a los romanos, antes de llegar a la altura de ese capítulo 10, en la declaración de esos versículos que leímos, Pablo ya había con antelación expuesto esto y les dijo: por cuanto todos pecaron, hablando de todos los hombres, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice, todos pecaron. O sea, aquí Pablo está diciendo: todos estamos bajo el pecado. Somos esclavos del pecado. En ese mismo capítulo 3, pero en el versículo 20, Pablo escribió esto ahí unos versículos más atrás, antes de que dijera esto. Dijo: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. En Romanos capítulo 7, vuelvo y le reitero, hay muchos otros versículos, quizá algunos mucho más claros, pero bueno, usted es un estudioso de la Biblia, qué bueno que usted quizá después de esto usted pudiera indagar más en esta carta de los romanos con respecto a esto. En el capítulo 7, el apóstol Pablo, en el versículo 7 y versículo 8, escribió lo siguiente, abordando acerca del mismo tema y la incapacidad del hombre.
de justificarse delante de Dios y ser salvo por medio de la ley. Dice versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, dice el apóstol, y le está escribiendo a los romanos, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. ¿Amén o no amén? ¿Qué hizo Satanás? Dios le dio un mandamiento al hombre, ¿no es cierto? Y Satanás tipifica ¿a quién? Al pecado. Y él se aprovechó del mandamiento, aunque el hombre estaba en inocencia, ¿verdad? Y les dijo, con que Dios les ha dicho que no coman. Y entonces él comenzó allí y se aprovechó del mandamiento. Y el hombre era inocente. Pero Dios le puso una sola cosa, ¿verdad? Una sola cosa. Le dijo, mira, come de todo lo que hay aquí, pero ese árbol que está allá, un único mandamiento, de ese no. Tenía todo, hermano, tenía todo un huerto y qué necesidad tenía. Le dijo, vea, no toque ese árbol. Y se lo advirtió, el día que lo hagas, que comas de él, ¿qué le dijo? Te vas a morir. ¿Amén o no amén? Porque Dios es claro con nosotros, ¿sí o que no? Él es claro. Dios nos habla clarito, hermano. Es como algunos dicen por ahí, no, pastor, yo le cuento el santo, pero no. Le cuento el milagro, pero no el santo, ¿no? Como cuando, ay, pastor, ¿cómo le parece? No, pastor. No, el Señor es claro, ¿verdad? Nos habla con claridad las cosas. Él no nos oculta nada, hermano. Nada que nos vaya a hacer daño a nosotros, sino que Él nos habla la verdad. Amén, amén. Y el Evangelio es la verdad de Dios y nosotros debemos de hablar la verdad. Si en el Evangelio dice que si nosotros no aceptamos a Cristo nos perdemos, es más, ya estamos condenados si no tenemos a Cristo y no creemos en Cristo, y lo que nos espera es el infierno, pues esa es la verdad y hay que hablarla. ¿Verdad que sí? Entonces dice, pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, no fue sino hasta cuando la ley vino que el ser humano verdaderamente se dio cuenta, no matarás, no codiciarás, porque reinaba la muerte, ¿no es cierto? Desde Adán hasta Moisés dice reinaba la muerte. Pero cuando vino la ley, dijo, uy, ¿cómo así? No codiciarás, no jurarás el nombre del Señor en vano. Y entonces dice, claro, vino el mandamiento y me terminó de matar. No porque la ley sea mala, no, la ley es buena, es espiritual y es buena. Pero Moisés escribió así acerca de la justicia que es por la ley. Dice, versículo 5, Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre no es capaz de cumplir la ley, hermano. Antes dice, la ley cuando vino le acabó de matar al hombre. Si estaba muerto lo remató. Pablo dice en palabras comunes para nosotros, cuando vino la ley, el pecado se hizo más pecaminoso, quiere decir, estaba muerto y me remató. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir más o menos la idea de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Yo estaba muerto, pero cuando vino el pecado se hizo más pecaminoso aún, más grave. Ahora, Gálatas, ahora ya saliéndonos un poco de la carta a los romanos, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo también escribió algo tocante también a esto mismo que estamos hablando. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 22. Pablo, escribiendo en esta ocasión a los Gálatas, les dijo, entonces, ¿para qué sirve la ley?
Y Pablo viene hablando acerca de la ley. Él está tocando ese tema. De hecho, está abordando fe y ley. Amén. Pero está abordando el tema de la ley. Y llega un punto en lo que escribe que él dice, bueno, entonces les hago una pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Y entonces, fíjense que aquí estamos viendo lo que decíamos ahora. Él usó preguntas y respuestas, tratando de enseñar esto que Dios le había revelado y que él entendía por la gracia del Señor, como un apóstol del Señor que había sido comisionado para llevar este misterio. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones del pecado, hasta que viniera la descendencia. ¿Y quién es esa descendencia? Cristo. Hasta que viniera, a quien fue hecha la promesa. Sigue hablando de Cristo. Y fue dada, dice, por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios dice, ¿es qué? Es uno. Amén. Es uno. Versículo 21. Y vuelve y dice, entonces, y vuelve y hace otra pregunta. ¿La ley contradice las promesas de Dios? Dice, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que la promesa, que es ¿por qué? Por la fe, ¿en quién? En Jesucristo, fuera dada ¿a quién? A los creyentes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a dejar hasta allí, hasta el próximo jueves. Quisiera seguir, pero ya el tiempo apremia. Y bueno, los dejo en suspenso. Y yo sé que no mucho, porque aquí hay muchos que saben. Pero esas cosas es necesario hablarlas, clarificarlas, y que el Señor nos coloque correctamente para que tengamos claro de una vez por todas cómo es, hermano. Y que el bendito Espíritu Santo nos guíe cada día, ya trayendo ese entendimiento a ser efectivos, hermano, en las manos del Señor para llevar la verdad de Dios como es. ¿Amén o no amén? ¿Me dicen amén? Por favor, póngase sobre sus pies en esta noche. Gloria al Señor. Hermano, es tan efectivo cuando nosotros verdaderamente indagamos, hermano, en la palabra del Señor. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Amén. Escudriñadla, porque ella es la que da testimonio de mí. ¿Y cuál es el testimonio de Cristo? De Dios a través de Cristo, la salvación. El plan de Dios desde el comienzo, cuando el hombre peca y el Señor traza su plan, hermano. Amén. Nos compete a nosotros que el Señor nos guíe a la verdad. Y creo que cuando nosotros, hermano, hablamos la verdad, somos guiados. De hecho, la Biblia habla que el Espíritu es el Espíritu de verdad, y el Espíritu es el que guía a los hijos de Dios. Por tanto, Él nos trae la verdad, y la verdad está en su palabra. Amén. Cristo es la verdad. Cristo es la palabra. Esta es la palabra de Cristo. Este es el verbo. Esta es la revelación. Y cuando nosotros llevamos la verdad, el Espíritu de Dios está allí para obrar en muchos. Es mejor hablar la verdad, y hay que hablar siempre la verdad. Y no hablar cosas distintas, quizá persiguiendo llenar lugares de gente
quizá para que digan yo soy el de la iglesia más grande o el fama o qué sé yo. El Señor dijo, tráiganlos, tráiganlos. Ayúdenlos a entrar, pero correctamente. No traer por traer. Porque hay mucha gente que lleva gente, hay congregaciones llenas de gente. Pero ¿cuántos de esos estarán anotados para llenar el cielo? Por así decirlo. Padre, yo te ruego en esta noche, ore conmigo, que me hagas un instrumento. Yo te clamo que me hagas un instrumento. Hoy recuerdo, Señor, hoy recordamos la oración de aquellos, Señor, que fueron amenazados por las autoridades en aquel tiempo cuando predicaban. El libro de historia de los hechos de los apóstoles, de los hechos del Espíritu Santo en la iglesia, habla, Señor, de aquellos que oraron y clamaron, diciéndote, Señor, mira las amenazas de ellos, mira las oposiciones. Te suplicamos que nos des valentía de nuevo. Te suplicamos que nos des valentía. En otras palabras, quítanos el miedo, la inseguridad y danos, por favor, su fuerza. Tan llenos de su Espíritu, Señor, nuestras vidas, para que nosotros podamos hablar, Señor, el Evangelio. Mientras usted, Señor, usted hace milagros, mientras usted hace prodigios, sanidades, señales, y todo esto, Señor, sé que lo que nos indica es que mientras usted salva las almas y usted hace como quiera, Señor, salva las almas, salva los corazones, y en lo que usted quiera, Señor, usted sana, usted hace cosas, todo lo que usted quiera hacer, pero principalmente, Señor, usted hace el milagro más grande, que es salvar, Señor, por medio de la palabra. Tu palabra en nuestra boca, Señor. Salvar almas. Derramas tu poder para salvar, para sanar, para liberar, para romper las cadenas, para disipar las tinieblas y alumbrar con la luz del Evangelio, Señor. Que podamos ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos a comprender tus palabras, a entender tus palabras, Señor. Y que en esa dirección, Señor, nosotros podamos llevar tu palabra viva y eficaz a los corazones de muchos. Y entonces, Señor, habrá quien predique para que otros oigan y tú los sanes para la gloria de tu nombre. Dígale al Señor, ayúdame a ser alguien que hable tu palabra y enséñame, ayúdame a entender y a comprender tus verdades en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, para poder transmitirlas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amados.